Hay algo que siempre nos ha intrigado. ¿Qué pasó con aquellas actrices de la época dorada de Hollywood que deslumbraban al mundo entero y luego simplemente desaparecieron o cambiaron tanto que ya no parecían ellas? No es solo el paso del tiempo. En muchos casos hubo cirugías, enfermedades, adicciones, obsesiones o incluso decisiones que parecían inofensivas, hasta que ya no hubo vuelta atrás. Hoy te traigo una lista de actrices icónicas que perdieron su belleza de forma trágica y no siempre por las razones que imaginas. ¿Estás listo? Jean Tierney parecía tenerlo todo: talento, belleza sobrenatural y una carrera en ascenso imparable. Era el tipo de mujer que parecía intocable, de esas que uno imagina viviendo en una burbuja perfecta, hasta que el mundo real la alcanzó de la forma más cruel. En 1943, estando embarazada, asistió a un evento para apoyar a las tropas. Una fan entusiasta la abrazó sin mencionar que tenía rubéola. Jean contrajo el virus, y su hija nació con ceguera parcial, sordera y discapacidad intelectual. Eso la rompió por dentro. Empezaron los años oscuros, depresiones severas, intentos de suicidio, y un tratamiento psiquiátrico que hoy suena aterrador. Fue sometida a electroshocks, más de 27 sesiones documentadas que la dejaron desorientada, olvidadiza y con una expresión fija, como si su rostro hubiese perdido alma. Muchos aseguran que ya no se parecía a la Jean de antes, no porque hubiera envejecido mal, sino porque le arrancaron la chispa. Vivió años alejada del cine, encerrada en su propio silencio, como si el glamour la hubiese traicionado. Frances era peligrosa para el sistema. Tenía esa belleza serena pero desafiante, una inteligencia afilada y una rebeldía que no encajaba en los años 30. Se reía de las convenciones, hablaba de ateísmo en entrevistas y despreciaba las reglas de Hollywood. Y eso, en su época, era casi una sentencia. Después de varios escándalos públicos, incluyendo un arresto con imágenes que hoy serían virales por lo bizarras, fue internada en un hospital psiquiátrico. Ahí comenzó el verdadero infierno. Se habla de lobotomía, aunque nunca fue confirmado oficialmente. Lo que sí es cierto, recibió años de electroshocks, fue sometida a trabajos forzados dentro del hospital y sufrió maltratos físicos y psicológicos. Salió con la mirada perdida, el cuerpo más rígido y una expresión casi vacía. Sí, la misma Hedy Lamarr, que inventó una tecnología precursora del Wi-Fi. Pero en los años 40, lo que la hizo famosa fue otra cosa: su rostro perfecto. Muchos decían que era la mujer más hermosa del planeta, y cuando se desnudó en la película Éxtasis, 1933, escandalizó al mundo entero. Pero su obsesión con mantenerse joven se volvió un monstruo difícil de controlar. En su madurez, comenzó a someterse a cirugías estéticas sin descanso, liftings mal hechos, inyecciones irregulares y procedimientos que no estaban ni regulados en su momento. Con el tiempo, su cara se volvió casi irreconocible, tirante, inmóvil, ajena. Los medios fueron crueles. Paparazzis la cazaban para mostrar su nueva cara y ridiculizarla. Hedy, que había sido símbolo de belleza y mente brillante, terminó viviendo recluida en Florida, sin querer salir ni dejarse fotografiar. Linda Darnell tenía ese tipo de belleza que parecía sacada de un retrato renacentista: piel de porcelana, mirada melancólica, labios perfectos. Debutó a los 15 años, aunque el estudio mintió diciendo que tenía 19. Y de ahí en adelante, todo fue control: su peso, su peinado, su ropa, su sonrisa. Pero por dentro, Linda se deshacía. Vivió una relación turbulenta con un productor mucho mayor, que la manipuló emocionalmente durante años. A eso se le sumaron problemas con el alcohol y una autoestima cada vez más frágil. Los papeles empezaron a escasear, y los directores ya no la querían como protagonista, solo como la exestrella que alguna vez brilló. Y aquí viene lo más trágico: murió quemada viva. Sí, literalmente. Estaba durmiendo en el sofá de la casa de una exsecretaria suya, cuando una colilla mal apagada provocó un incendio. Linda se despertó tarde, quedó atrapada y sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo. Murió al día siguiente. Tenía apenas 41 años. La ironía cruel: justo esa noche habían pasado por televisión una de sus películas favoritas, Estrella del Pecado, y ella la había visto antes de quedarse dormida. La Mexican Spitfire, así la llamaban.
Lupe era fuego puro, temperamental, escandalosa, explosiva. Conquistó Hollywood a punta de carisma, sensualidad y ese estilo impredecible que encantaba y aterraba. Fue una de las primeras latinas en triunfar en el cine gringo y también una de las más incomprendidas. Amores tormentosos, rumores de violencia, ataques de celos y romances con figuras como Gary Cooper marcaron su vida, pero nada fue tan sonado como su muerte. Oficialmente, se suicidó con barbitúricos tras una decepción amorosa y un embarazo no deseado. Pero el mito más morboso y falso, pero persistente, es que quiso morir bella y dramáticamente en su cama de seda. Pero los barbitúricos le provocaron vómitos. Tropezó y murió en el baño, ahogada en su propio vómito. Aunque esa versión no es cierta, se volvió tan popular que hasta inspiró libros y sketches de humor negro. Bárbara fue la encarnación del descenso a los infiernos de Hollywood. Rubia, voluptuosa, atrevida y con una mirada salvaje. Parecía destinada a ser la próxima Marilyn Monroe, pero eligió, o la empujaron, a un camino muy distinto. Tras un breve éxito en los 50, su vida personal explotó, escándalos amorosos, peleas públicas, incluyendo una brutal entre dos de sus amantes, y adicción al alcohol. Su carrera se fue al abismo casi tan rápido como había subido. A los 30 ya estaba acabada para el cine. Y entonces vino lo peor. Cayó en la prostitución para sobrevivir, viviendo en hoteles baratos, vendiendo entrevistas a tabloides por unos cuantos dólares y posando para fotos donde ya no quedaba ni rastro de la diosa que había sido. Su rostro se transformó por completo. La hinchazón, las ojeras, las marcas del abuso y la tristeza eran imposibles de disimular. Murió a los 39 años por una insuficiencia hepática. En su autobiografía, titulada «Estoy avergonzada», dejó escrito: «Hubiera preferido morir joven y hermosa que vivir así». Gloria Graham era ese tipo de mujer que te dejaba desconcertado. Labios carnosos demasiado para la época, mirada seductora y una actitud que desafiaba las demás. Ganó un Oscar como actriz de reparto y fue musa del cine negro. Pero detrás del glamour, su historia era un enredo digno de película prohibida. Obsesionada con su físico, llegó a hacerse inyecciones de silicona en casa y por su cuenta. Quería labios más grandes, pero terminó con infecciones, asimetrías y una apariencia que muchos consideraban extraña, incluso inquietante. Y eso no es lo más escandaloso. Lo realmente explosivo fue su vida amorosa. Se casó con Nicholas Ray, director de Rebelde sin causa, y años después, con el hijo de él, su hijastro, cuando ya era adulto. Tuvieron un hijo juntos. La prensa se volvió loca. Hollywood le dio la espalda, y su cara se apagó como una vela mojada. En sus últimos años, ignoró un diagnóstico de cáncer. Literalmente huyó del hospital y se fue a vivir a Inglaterra con su hijo, negando estar enferma, hasta que su cuerpo ya no pudo más. Murió casi en silencio, con el rostro y la vida distorsionados por decisiones desesperadas. Susan tenía ese aire fuerte, dramático, como de mujer que ya había visto demasiado, y quizás sí lo había hecho. Ganó un Oscar, fue nominada varias veces, y parecía tenerlo todo bajo control. Pero hay una teoría muy oscura que rodea su historia, y es la que aún hoy muchos repiten en susurros. En 1956, Susan participó en El Conquistador, una película épica rodada en Utah, cerca de un área de pruebas nucleares del gobierno estadounidense. Años después, se descubrió que la zona estaba altamente contaminada por radiación. De los 220 miembros del equipo de la película, más de 90, incluyendo John Wayne y el director, desarrollaron cáncer. Susan fue una de ellas. Desarrolló un tumor cerebral agresivo y murió a los 57 años. Pero lo que impacta es esa sensación de destino sellado, como si el rodaje de una simple película la hubiese condenado sin que ella lo supiera. Lo más perturbador, la productora era Howard Hughes, otro ícono trágico del cine. Joan Bennett empezó como la típica rubia delicada, pero cuando se tiñó de morena y entró al cine negro, se volvió una bomba de elegancia y misterio. Fue la musa de Fritz Lang, y su rostro felino llenó las pantallas con ese aire de femme fatale que escondía más de lo que mostraba. Pero su caída no fue por cirugías ni enfermedades, sino por escándalo. En 1951,
Su esposo, el famoso productor Walter Wanger, la sorprendió con su agente en el coche y le disparó. No la mató, pero el caso estalló en la prensa como dinamita. Imágenes de Joanne, llorando en la estación de policía, circularon por todo el país. Aunque ella no tuvo la culpa directa, la industria la marcó con una gran X. Nunca volvió a ser tratada como antes. Su carrera se desinfló y se refugió en producciones menores y en la televisión. Su rostro, aunque aún bello, empezó a reflejar más dolor que deseo. Lo más curioso, nunca se divorció de Wanger. Lo perdonó, o al menos, hizo como si nada hubiese pasado. Veronica Lake fue un fenómeno. Su peinado de ojo tapado causó sensación al punto de convertirse en un ícono de la moda y en un problema militar. Sí, el gobierno de EU le pidió que cambiara de look, porque las trabajadoras en fábricas de guerra se estaban copiando el estilo y se enganchaban el cabello en las máquinas. Así de poderosa era su imagen. Pero lo que pocos sabían era que, detrás de ese rostro hipnótico, había una mujer con serios problemas de salud mental, alcoholismo crónico y un temperamento impredecible que la volvió persona no grata en los estudios. Su carrera se fue al abismo. Terminó trabajando como camarera en un bar de mala muerte en Nueva York. Cuando un cliente la reconoció, pensó que era una imitadora, pero no. Era la verdadera Veronica Lake, sirviendo cervezas por propinas. Murió a los 50 años por una hepatitis aguda provocada por el alcohol. Y aunque su rostro quedó inmortalizado en el cine, su final fue tan anónimo que hasta hubo confusión sobre dónde estaba enterrada. Aunque más ligada al cine europeo, Brigitte Bardot fue un símbolo de atractivo global, deseada por directores de Hollywood y adorada por millones. Pero si uno mira su historia como un todo, es como ver a una diosa que decidió prenderle fuego a su altar y luego vivir entre las cenizas. Bardot lo tenía todo: belleza explosiva, carisma animal y una actitud que desafiaba a todos. Pero su odio por el paso del tiempo fue tan grande como su rechazo al estrellato. En lugar de aceptar la edad, eligió desaparecer del glamour y refugiarse en el sur de Francia, rodeada de animales. Lo perturbador vino después. Su rostro cambió por completo. Aunque ella asegura no haberse hecho cirugías, su apariencia se volvió irreconocible con los años. Muchos especulan sobre procedimientos fallidos. Otros dicen que simplemente dejó de cuidarse al extremo. Ahora vive como una figura ermitaña, a veces dando declaraciones polémicas, otras veces desapareciendo por completo. Si hay alguien que definió lo etéreo en pantalla, fue Kim Novak. La musa de Hitchcock en Vértigo, con esa mezcla de fragilidad y misterio, era la encarnación del deseo. Pero su historia posterior es un caso claro de cómo Hollywood puede devorarte lentamente, incluso cuando ya no estás en el centro. Kim siempre fue insegura. Se sentía demasiado común para el estándar del cine. Con el tiempo, comenzó a hacerse arreglos estéticos y no supo cuándo parar. Las cirugías se acumularon y su rostro fue perdiendo expresión hasta que muchos dejaron de reconocerla en público. El golpe final fue en los Oscar de 2014, cuando apareció como presentadora y fue cruelmente burlada por su apariencia en redes y programas de televisión. Ella misma confesó después que ese bullying la devastó y que durante un tiempo pensó en quitarse la vida. Dicen que la belleza en Hollywood es una bendición, pero también puede ser una condena. Todas estas mujeres fueron adoradas, convertidas en íconos, deseadas por millones. Pero detrás de los flashes, hubo dolor, abandono, presión imposible, cirugías desesperadas, y un sistema que solo las amaba cuando estaban perfectas. Cuando envejecieron, cuando se quebraron, cuando dejaron de servir, simplemente las empujaron al olvido. Y lo más triste es que muchas de ellas lo sabían, lo veían venir, pero no pudieron escapar. Hoy sus rostros siguen vivos en fotos antiguas, en películas, en afiches viejos. Pero sus finales nos recuerdan algo incómodo. En Hollywood, la belleza puede abrir todas las puertas y también cerrarlas de golpe cuando ya no encajas. Porque en ese mundo, en cuanto dejas de brillar, te apagan sin preguntar. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿Conoces alguna otra actriz que vivió algo parecido? Te leo en los comentarios.